Quedar a los niños también. Si usted quiere quedarse, pues queda niño. Gloria a Dios. Dice que de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? De las criaturas, de los niños, de los inocentes. A Él sea la gloria. Ahora, hemos hablado del reino, hemos alabado a nuestro rey. ¿Ustedes os consideráis súbditos de este reino? ¿Sí? ¿Soy consciente de lo que conlleva ser súbdito de ese reino? Y yo pregunto, nosotros ahora como iglesia, ¿nosotros tenemos las características realmente de extender ese reino? ¿Para extender el reino del Señor? ¿Sí? ¿Tenemos nosotros esas características? Se necesitan unas características, ¿verdad?, que nos identifican como tal, para que podamos primeramente, para poder desarrollarlo. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque este tiempo de alabanza, este tiempo donde hemos, Señor, visto también tu mano, lo que tú estás haciendo en el mundo entero, como así lo hemos visto a través de esos vídeos, esas fotos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, y que realmente tu iglesia sea una iglesia viva, activa, una iglesia que esté funcionando como tú, Padre, lo espera y desea, y tú nos demandas como iglesia tuya, como hijos tuyos. Padre, en esta mañana también, Señor, te ruego, Señor, que siga bendiciendo ahora a través de tu palabra, Señor. Padre, te hemos glorificado tu santo, bendito, glorioso, alto, ancho y profundo amor, Señor, pero también queremos, Señor, ahora oír tu voz para así seguir las instrucciones, para seguir caminando en tu voluntad y hacer tu voluntad. Padre, danos tu discernimiento, danos tu sabiduría, danos tu, Señor, esa palabra, ese rema que necesitamos para ser transformado a la imagen de Cristo. O a seguir siendo, mejor dicho, a la imagen de Cristo, Señor, que es lo que tú esperas, desea, anhela y está ahí dispuesto a obrar en nosotros, por cada uno que nos dejemos trabajar por ti. A ti sea la gloria, Señor, en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. A Él sea la gloria. Ustedes saben que la iglesia es el instrumento que Dios usa para extender su reino. Amén. ¿Sabe usted que nosotros somos ese instrumento? Entonces debemos ser coherentes con Él, ¿verdad? Dios usa a su iglesia para expresar, para establecer y para extender su reino. Y en todo lugar donde va un hijo de Dios está extendiendo un reino. Todo lo que nosotros pisamos, estamos estableciendo el reino de Dios cuando lo estamos haciendo en su voluntad, caminando en su voluntad, ¿no? Somos luminares, somos luces y somos testigos de ese amor tan grande que Dios tiene con nosotros, que nos ha transformado y lo transmitimos a los demás. Amén. Dios no tiene otro medio, otro modo, otro sistema para extender su reino. Lo hace a través de su iglesia. Lo hace a través de nosotros. Dios por esa nos ha dado una gracia, que nosotros también esa gracia debemos transmitir, esa gracia de Dios, que Dios ha depositado en nosotros. Dios nos ha dado, y nos ha dado eso porque somos sus hijos, somos su iglesia. Entonces, vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Yo les invito a que abran sus Biblias, Apocalipsis, capítulo 3, donde vamos a estar viendo ciertos pasajes ahí, primeramente, y así nos va a revelar realmente una característica, una iglesia que va a abrazar el mañana, ¿no? Una iglesia llena de esperanza. Y vamos a ver si nosotros reunimos ese requisito o aprendamos para tener esos requisitos para hacer esa iglesia de la esperanza, esa iglesia que va a abrazar el mañana. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos creen que nosotros tenemos un futuro glorioso en la presencia de nuestro Dios constantemente, donde ya no va a haber más dolor, más sufrimiento, más problemas? Ya estaremos reinando juntamente con Él. Ahora estamos extendiendo su reino, pero llegará un momento donde esa gracia se dice, prou, se terminó. Prou en catalán, se terminó. Y en ecuatoriano se acabó. Pues sí, y vendrá nuestro Señor, nuestro Rey, a reinar. Y dice la Biblia que reinará por 1000 años. Amén. De esta iglesia, nosotros que tenemos ahí en Apocalipsis capítulo 3, podemos conocer cuatro principios, ¿no?, dignos de ser imitados. Y esos principios son características de la iglesia que abrazará ese mañana glorioso con lo cual estaba mencionando y estará en la presencia divina de nuestro Dios. ¿Cuánto desearía, anhelan estar en la presencia de Dios para toda una eternidad? Depende de nosotros, depende de nosotros. Nosotros lo hemos cantado y es una verdad. Él lo hizo todo por nosotros. Basta que nosotros recibamos. Es como si le digo, aquí hay un regalo, lo pueden llevar. Si ustedes se van o lo cogen, ustedes son los que no han recibido ese regalo, ¿verdad? Pero el regalo está, Dios se ha dado por nosotros. Amén.
Y Él sigue obrando en cada uno de nosotros, aquellos que estamos en ese caminar, en ese proceso, en esa tabla del alfarero ahí siendo formado para su gloria y honra. Amén. La iglesia que va a abrazar, o va a estar en la presencia de Dios, que va a abrazar el día glorioso de mañana, no será una iglesia que se afirmará en el poder de una institución. Se habla mucho de instituciones, yo entiendo, comprendo que nos tenemos que identificar, tenemos que hacer estructura para hacer cosas, pero que esas cosas, si son guiadas por Dios, si esa institución es guiada por Dios, gloria a Dios, pero si no, entendamos que no son las fuerzas, no son los recursos lo que realmente hace mover el poder de Dios, sino es una persona ungida, una persona en la presencia de Dios, una persona usada por Dios. Dios no necesita nuestros materiales, no necesita nada. Él es dueño de todo. Y cuando nosotros estamos en buena comunión con Él, en buena relación con Él, lo tenemos todo. Amén. No, usted dirá, bueno, es que a veces una iglesia es más carismática que otra, esa iglesia. No tiene que ver, que el carisma no tiene nada que ver con nosotros en el sentido de lo que nosotros únicamente lo que tenemos que ser obedientes. Y aquí vamos a ver si unas cuantas características, a ver si nosotros las aplicamos en nuestra vida. Tenemos ese modelo de la iglesia, como les decía en Apocalipsis 3, ¿no? Y en esa tesis que he hecho bíblica, es Filadelfia, la iglesia de Filadelfia mencionada ahí, y es la única de esas 7 que menciona la palabra, ¿no? Que Dios no censura ni tiene ninguna palabra de reproche, sino que al evaluarla, cuando Dios evalúa esa iglesia, encontró en ella el espíritu correcto. Era una iglesia que fluía bajo una autoridad y poder que administraba la palabra, y la palabra del verdadero Dios, la palabra de Dios. Lo hacía con esa autoridad que Dios le daba. Así que no es un asunto de estrategia, como podemos ver. No es el método, no es una suerte, no es el azar, sino es vivir bajo los principios para que lleguemos a tocar esa gloria y abrazar ese mañana glorioso lleno de grandes perspectivas para todos aquellos que somos hijos de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces es un gran desafío para que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, podemos ver en la evaluación que aquí el Señor hace de esa iglesia, y ahí sacar una gran enseñanza para nosotros. La iglesia de Filadelfia fue establecida precisamente en un lugar estratégico, o sea, estaba movida en un mover estratégico, en una posición estratégica. España, como vemos nosotros también, estamos en una posición estratégica, y Dios nos va a usar, nos puede usar, porque reunimos ese requisito, ¿no? España reúne 2 continentes, como sabemos, el África y Europa, y ahí hay una frontera, hay una unión donde muchas naciones pasan, y nosotros somos parte de ese punto aquí donde podemos dar a entender, conocer a ese Dios grande y poderoso, y depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ser portadores de ese mensaje de salvación para extender ese reino de Dios. Y Filadelfia, en efecto, también lo era en una posición estratégica, ¿no? Había un puerto comercial, era una ciudad muy rica, ¿no? Y ahí se hacía todo tipo de comercio, se vendía tela, se vendía de todo. Y al igual que aquí, de aquí salen productos para todo el mundo entero, ¿verdad? Y gente viene de todo el mundo entero. Esa iglesia fue construida por Atalo Filadelfo, por eso que eso fue justo a 140 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí deriva ese nombre Filadelfia, ¿no? que quiere decir amor fraterno. Esa es una iglesia que vivía bajo ese espíritu de amor, ese espíritu de Dios. Ahora bien, cuando nosotros vemos esa descripción, ¿no? que el Señor hace de esta iglesia de Filadelfia, y cómo Él nos la presenta a nosotros, está mostrando la identidad que esa iglesia tiene. Cuando se define la identidad, estamos hablando de la naturaleza. Amén. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es la esencia de nuestro espíritu? ¿Cuál es la esencia de esta iglesia de armonía? Está en la iglesia en la esencia de Dios, en lo que Dios ha revelado ya a su pueblo. Y podemos ver ahí en esta iglesia que el Señor presenta, una iglesia que manifiesta esa naturaleza, ¿no? y ahí la expresa porque la veía en ella. Y eso es un halago que Dios hace a esa iglesia, y ojalá también lo pudiera hacer de nosotros como iglesia también.
Esa es la iglesia a la que el Señor dice en su palabra que va a usar. Es la iglesia que recibe la aprobación de Dios. Es la iglesia que anda conforme al corazón de Dios. Es una iglesia que tiene una promoción de Dios, de parte de Dios. Es la iglesia que tiene la reproducción de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos reproduciendo lo que Dios ya nos ha dado? ¿Cuánto lo reservamos para nosotros? Lo guardamos porque tenemos miedo, no sabemos cómo hacerlo. La iglesia que puede abrazar el mañana para ver cosas grandes de parte de Dios, deberíamos ser nosotros también. Busquemos de Dios. Esa es una iglesia que practica la santidad de Dios. Así dice el santo. Se manifiesta una iglesia que muestra el carácter santo de Dios, sin caer en la hipocresía, ni el fariseísmo, ni el legalismo, ni tantas otras cosas que el hombre manipula, ¿no? Sino en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Amén. No puede haber una obra perfecta del Espíritu Santo en uno si no busca esa santidad. Necesitamos esa santidad para poder ver a Dios, si así lo deseamos. Y si hay una iglesia que quiere tocar el mañana glorioso, ¿ustedes quieren tocar el mañana glorioso? Pues es una iglesia que debe predicar la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Así lo dice, y lo dice el verdadero, lo dice el todopoderoso, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Quiere decir que es una iglesia que no va a predicar desde sus programas. No digo que no haya que hacer programas, que no hay que programar, pero no va a predicar de ello. Nosotros esta mañana hemos hecho una programación, muchas cosas han fallado, pero ese no es el problema. Nosotros tenemos que ver el centro del por qué estamos aquí y el por qué, por ejemplo, ese programa se está haciendo para ayudar a tantos necesitados. A veces nosotros nos paramos en ver las cosas, los detalles, las negatividades, y vemos siempre las negatividades más que lo que el Señor nos está mostrando profundamente para obedecerle de un verdadero corazón que ha entendido, comprendido lo que Dios quiere darnos o nos da a conocer. Amén. Eso, Dios quiere una iglesia que fluya en el Espíritu, no en ninguna instrucción humana, ¿no? Sino que todo lo que sale por la boca de nuestro Dios, la palabra de Dios, eso es lo que Dios espera de nosotros, porque está un espíritu, Él necesita, Él quiere ver una iglesia que defiende, predica la verdad, al coste que sea. Usted sabe cuando Cristo predicó la verdad y le costó la vida, y muchos de nosotros vamos a predicar la verdad y nos va a costar muchos disgustos en este mundo, pero gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que el que vencerá es aquel que hace la verdad, el que predica la verdad, el que hace la voluntad de Dios. No se trata de ser una iglesia racionalista, no, sino una iglesia cargada de revelación que Dios le ha dado para seguir los pasos que Dios le manda a hacer. Una iglesia estructurada en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, no una iglesia estructurada en teología, que no digo que no haya que usar, pero que esas teorías no sean unas teorías secas, unas teorías fosiladas, sino en la brillante verdad de Dios que mueve nuestra vida diaria. ¿Cuántos nos estamos moviendo cuánto hacemos los pasos caminando, buscando la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios? A veces ponemos la mirada a las personas, y yo no digo que está mal, pero está mal cuando nosotros ponemos la mirada en las personas equivocadas, ¿no? Y tenemos el ejemplo que Pablo decía, ¿no? Ustedes imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿no? Nosotros tenemos imitadores de Cristo. Pablo estuviera aquí por su andar, por su comunión, por lo que hacía, era una persona de ser digna, de ser imitada. Y así podemos encontrar los caminos del Señor, gente digna de ser imitada, y no por la popularidad humana, sino por el mover del Espíritu en su vida de Dios. Ahí cuando se mueve en la voluntad de Dios, cuando ahí a veces la popularidad nos da a entender que eso es errado, es porque hay vanidad, porque hay vanagloria, porque hay tantas cosas que muy probablemente no son de Dios. Y a veces nosotros rechazamos cuando hay una autoridad puesta por Dios, pero que esa autoridad se está padeciendo, sufriendo la causa del Evangelio. Uno se mofla y quiere buscar la popularidad humana, aquella que es dirigida por los gobiernos humanos, no por el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a tener discernimiento, y le ruego a Dios cada día para que esta congregación tenga discernimiento, ¿no?
¿no? Mucho anhela otros poderes, otros dones, que no está mal. Dios dice, si anhela dones, que lo pida. Pero yo le pido el don de discernimiento, que es el más importante para no ser engañado y ser llevado por el error al infierno. Cuando se usa la figura de la llave de David, no, que es la autoridad, no, la autoridad, cuando dice Cristo tiene la llave de David, también lo dice la palabra de Dios, ¿no? Esa autoridad, tener esa autoridad sin entrar en el autotirarismo, o sea, tener esa, como quien dice, yo tengo la última palabra, hablando de nosotros, no de Cristo, por supuesto, ¿no? Yo tengo esa autoridad a la cual todo el mundo debe someterse. Uno se somete a la autoridad de Cristo o a la palabra pronunciada por quien sea, si esa palabra viene de parte de Dios, pero no un autoritarismo mundano que se cree ser todopoderoso, que usurpa la gloria de Dios, que usurpa la posición de Dios. Cuando se usa la llave de David, tiene una connotación de reino, según aquí la palabra de Dios, ¿no? El hablar de la llave de David se hace referencia precisamente al establecimiento de la teocracia en el pueblo de Israel. Cuando esa nación, se recordarán y estudiarán la palabra y verán que abortó el diseño de Dios diciendo que querían rey. Ellos querían rey, ¿no? Como las demás naciones. Así que pidieron un rey y Dios se lo dio. Dios se lo dio ese rey, pero eso no era el propósito de Dios. La Biblia dice en Oseas 13:11, le di rey en mi furor y se lo quité en su ira. Quiere decir que no era el plan de Dios que la iglesia y su reino se estableciera en base en la monarquía. Él quería la teocracia, y la teocracia se estableció a través de David. David no habla del rey, nos habla él del reino. Si queremos ser una iglesia que influya aquí en esta ciudad donde Dios nos ha puesto, en Almería, entonces tendremos que ser una iglesia de reino. Una iglesia que ministre en la autoridad de Jesús. Que tome nuevamente la llave de David, ¿no? La llave del reino que Jesús dijo que había sido dado para nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen? Esa llave habla de una autoridad que tiene el poder de abrir y nadie puede cerrar. Cerrar y nadie puede abrir, porque nos la da autoridad, nos la da Dios, nos da su palabra. Cuando hablamos de la llave de David, estamos hablando de una iglesia que tiene la autoridad, que define unos nuevos caminos para caminar en la voluntad de nuestro Dios, de alcanzar nuevos horizontes, de penetrar nuevos territorios, y tiene la unción de conquista, como así la tuvo nuestro rey David. Amén. El hombre que despojó a sus enemigos del territorio de Dios, hablando de David, ¿no? Y fue recuperando todo ese territorio que había perdido el pueblo de Dios, ¿no? La llave de David nos habla de una autoridad que nace de una unción sobrenatural, como lo hemos cantado esta mañana. En Isaías 22 dice, ahí habla el profeta, ¿no? Está hablando de esa autoridad y la menciona nuevamente diciendo, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abriré y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Amén. Entonces, ¿en dónde está esa autoridad, hermano? ¿En dónde está esa autoridad? Esa autoridad Dios la ha depositado en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Quiere decir que habla acerca de la fortaleza de Dios en nuestras vidas para definir autoridad. Y esa autoridad no se da a la iglesia. Armonía, despierte. Porque nosotros debemos vivir bajo una unción correcta, bajo la unción del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Y David fue el resultado de esa designación divina. El pueblo pidió rey y tuvo, como usted bien sabe, a Saúl, ¿no? Dios estableció rey y tuvieron a David. Ahora, si ustedes miran bien, nunca Saúl tuvo la autoridad para convocar a la nación y hacer que ella unida reconociera a Dios. En ningún momento él promovió
que el pueblo adorara a Dios. Y sin embargo, así fue David, porque él tenía un corazón conforme de Dios y hacía y quería hacer la voluntad de Dios. Cuando uno observa en las Escrituras la unción y vemos la diferencia en estos dos hombres, tanto en Saúl como David, vamos a observar una gran diferencia. En 1 Samuel capítulo 10 versículo 1, cuando Saúl es ungido, la Escritura dice que Samuel lo ungió con una redoma. ¿Y qué es una redoma? La redoma es un vaso de alabastro que usaban en esos tiempos, ¿no? Es un recipiente hecho con finos materiales, pero hecho por el hombre, ¿no? Por la mano del artesano que fuese. Y en ella se ponía ese aceite para ungir. Pero no fue así en el caso de David. Cuando Saúl declara que nunca el Espíritu Santo pudo, o sea, a no buscar de Dios, a no ser la voluntad de Dios, vemos que fue un reino de desastre, pero no fue el caso de David. Vemos el capítulo 16, versículo 13, la Biblia dice que cuando Samuel fue a ungir a David, ¿qué fue? ¿Con qué lo hizo? ¿Con qué lo hizo? Lo hizo con un cuerno, ¿verdad? Y dice que la Escritura que cuando Samuel lo ungió, delante de todos sus hermanos y de su padre, ¿no? En ese mismo instante, el Espíritu Santo de Dios vino sobre David. El cuerno no es algo que el hombre produce, es algo natural, algo que viene, es algo de parte de la creación de Dios. Es la mano directa de nuestro Creador que produce ese cuerno, ¿no? Puesto sobre ahí, como dice la palabra de Dios, ¿no? Podemos ver ese cuerno que puede ser un cabrío, puede ser un cordero, puede ser un toro, lo que sea, un animal. Y ese cuerno sirve para la defensa, para defenderse, ¿no? Y con él fue ungido David. Pero dice la Escritura que cuando la unción del cuerno cayó sobre David, dice que inmediatamente el Espíritu de Dios vino sobre él. Cuando nosotros buscamos de Dios de todo corazón, sinceramente, queriendo y deseando de todo corazón hacer su voluntad, vaya a ser visitado por el Espíritu Santo. Va a ser ungido por el Espíritu Santo, va a ser dirigido por el Espíritu Santo para hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios. Mientras que la iglesia esté caminando bajo la unción de la redoma, nunca va a poder establecer ningún reino. Si nosotros nos establecemos con principios humanos, organizativos, perfectos, como cualquier otra empresa, va a ser tal vez una buena empresa, pero no va a estar estableciendo el reino de Dios, porque el reino de Dios se establece por el Espíritu Santo, guiando a su iglesia a hacer su voluntad y no la nuestra. Amén. Cuando nosotros estemos realmente buscando de Dios, buscando de ese rema de Dios, esa unción de Dios, como iglesia, vamos a ver la poderosa mano de Dios. Esa es la que va a traer el reino de Dios a nuestras vidas. El que va a entender el propósito de Dios para nuestras vidas, el que va a tener la autoridad de legislar lo que Dios tiene establecido. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Es una unción que viene directamente del cielo. Bendito sea Dios. No viene de ningún hombre, de ninguna institución, ningún seminario, viene directo de Dios. Y nosotros necesitamos esa unción especial del cuerno, que es la unción que viene directamente de parte de nuestro Dios. Amén. Y la que pueda hacer realmente la obra, no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, esa iglesia se le dan esas grandes responsabilidades y nosotros, si queremos llegar a esa dimensión, nosotros tenemos que hacerla. Como les decía, he puesto 4 puntos aquí de esta enseñanza, esta porción bíblica, 4 enseñanzas principios que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Si vemos el versículo 8, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Vale? El primer principio es entrar por la puerta que Dios nos abre. Dios nos abre puertas y nosotros debemos entrar, no debemos dudar. A veces nos invade la duda, pero nosotros lo único que tenemos que hacer es entrar por esa puerta que Dios nos ha abierto.
Estoy viendo en este retrato aquí que se ve en la palabra, ¿no? A nuestra iglesia probablemente. Y tal vez digo en el sentido que a veces tal vez nosotros no tengamos esa fuerza, no tengamos como se identifica, ¿no? Poca fuerza. No tengamos mucha trayectoria tal vez, ¿no? No tengamos mucha economía. Pero tenemos lo más importante, a Cristo en nuestros corazones. Y servir y escuchar la palabra de Dios, su Espíritu. Pero si nosotros realmente guardamos la palabra, ¿no? Y mantenemos a la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyéndole a Él, declarando lo que Él ya nos revela, con esa autoridad que Él nos da, vamos a ser dirigidos por Él, por esa unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser dirigidos por el Espíritu Santo? Que eso no sea simplemente una palabra de boca, sino que sea una realidad, buscando de Dios, buscando su guía, para que Él pueda darnos esos principios, esos pasos que dar, tanto individual como en congregación. Pero nosotros, eso depende de nosotros, no depende de Dios, depende de nosotros, amén. Porque lo que Dios quiere, Él quiere gente ungida como David. Y esa unción la puede recibir nada más que de parte de Él. No hay ningún hombre humano, no hay nadie, aunque, y tal vez tú puedas decir que no tengo fuerza, pero aunque tú tengas pocas fuerzas, dice el Señor. Aunque tú tengas pocas fuerzas, aunque tengas pocos recursos, aunque tenga incluso poca fama, nadie me conoce, yo no sé qué hacer. Pero lo importante es que nosotros guardemos su palabra. Que guardemos su palabra. Y que nosotros no nos dejemos dirigir por reglamentos humanos, sino por los reglamentos divinos, por la palabra de Dios, por su Espíritu Santo, directo de su palabra. Amén. Dios nos dice que si nosotros nos mantenemos bajo su palabra, Él hará que entremos por la puerta que Él nos abre. Dios nos está abriendo puertas. Permanezcamos en Él, aunque no entendamos. Entremos por esa puerta. Él nos va a guiar. Él nos va a seguir guiando paso a paso. Amén. Entrar por la puerta que Dios nos abre es una oportunidad específica para un propósito específico. Y eso lo sabe Dios. Él tiene el plan. Nosotros no lo diseñamos, lo diseña Él. Amén. Y dice el Señor, yo pongo delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta. Y eso no está hablando de un mañana. Amén. De un mañana que Él abre para nosotros. Amén. Y eso, según la enseñanza que entendemos aquí, es algo que nosotros tenemos que alcanzar. Tenemos que alcanzar. Es algo que nosotros tenemos que alcanzar, abrazar. Y eso hacerlo por la fe en la palabra de Dios. Amén. A lo que tenemos que dirigirnos ahí con seguridad, con la autoridad de la llave de David. David no tenía miedo, puede ser un gigante, puede ser quien sea, puede ser una legión, puede ser todo un ejército, podía ser un león, un oso, no tenía problema, porque sabía en quién había creído, él sabía quién era al que él servía, él sabía con quién él tenía comunión todos los días y que estaba con él, y cuál sea lo que tenía que hacer, le daba la victoria. Y así nosotros tenemos que caminar en fe, en lo que Dios ya nos ha abierto la puerta para caminar, atravesar esa puerta gloriosa que Él ha abierto para nosotros. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Nuestra vida y ministerio no puede desgastar o desgastarse, mejor dicho, tratando de resolver problemas humanos. No, pongámoslo todo en la mano de Dios. Puede usted decir bien fuerte, no vivo para resolver problemas, vivo para realizar un propósito. Dígalo fuerte, no tengan miedo. No vivo para resolver un problema, vivo para realizar un propósito. Dios tiene un propósito conmigo y se cumplirá. Porque camino en Él, porque busco su presencia, porque estoy ante su presencia. Amén, a Él sea la gloria. Mira, problemas vamos a tener muchísimo. Y el que no tiene problemas es porque no es de este mundo, creo yo. No es de este mundo. Pero no estamos entrampados en esa situación. No tenemos nosotros tenemos que dirigir a otro nivel. Y ese nivel espiritual solo nos puede dar Dios para salir de cuál sea el problema en el que nosotros estemos. No estés peleando, luchando con tu problema. Yo no estoy diciendo que aluda a los problemas. No, sobre todo si eres tú el que está metido, tendrás que resolverlo. Pero la resolución está buscando de Dios. A veces nosotros caminamos de un sitio para otro, vamos de un sitio a otro, buscamos soluciones.
cuando la solución solo te la puede dar Dios. Busquemos de Dios. Yo no estoy diciendo que Dios no usará un hombre, una persona, un organismo determinado para ayudarte, pero lo importante es que sea Él que te guíe hacia esa persona, hacia ese organismo, a quien sea, pero que sea Dios en primer lugar, que el Dios no sea el último recurso que tú usas cuando tú has visto que todo se te ha acabado, sino que sea realmente lo primero, por lo cual tú vives, por lo cual tu comunión con Él es constante, ¿no? Y Él, buscando en Él, encontrará la solución a cual sea tu situación, tu problema. Aquí cuando habla de una puerta abierta, también está hablando de un lugar específico, también para un tiempo específico. Quiere decir que en el programa de Dios hay un momento culminante en que Él nos abre la puerta, ¿no? A veces nosotros hemos estado ahí estancados, ¿no? Y nosotros lo que nos toca hacer es orar, clamar, buscar de Dios, ¿no? Tal vez tú puedas estar ahí que no ves salida, no visualiza nada, pero yo te afirmo que en el mañana de Dios, no el programado por ti, veremos abrirse las puertas que antes nosotros las veíamos cerradas, pero se van a abrir. Él nos va a abrir las puertas. Jesús dijo: yo quiero que ustedes lo hagan, porque así le ha placido a nuestro Dios, así Él lo tiene establecido, así lo debemos hacer. ¿Qué estrategia es, no, pasar toda una vida sin poder alcanzar la razón por la cual nosotros vivimos? Qué triste, ¿verdad? Pero Dios nos está abriendo la puerta para hacerlo, y no se preocupe cuál hostil pueda ser, no, ese territorio, porque Dios nos ha dicho en Isaías 45, 1 al 3, Isaías 45, 1 al 3 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Yo voy delante de ti y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová tu Dios. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte gloria a Dios. La puerta. Hermano, la puerta que Dios abre, allí ya Él ha puesto el recurso para que se cumpla el propósito. Así que no habrá ningún obstáculo. Tú eres posiblemente el obstáculo que no quiere abrazar ese mañana, que no quiere entrar por esa puerta, pero Él te da la solución. Lo que sí tenemos nosotros no son unos desafíos. Y esos desafíos es de parte nuestra que la tenemos que hacer. Esta mañana estábamos compartiendo en el curso de la Universidad Teológica, ¿no? La voluntad de Dios, cómo conocer realmente la voluntad de Dios, qué debe hacer un cristiano. Y bueno, no voy a entrar en ello ahora porque ya se nos hace más largo, pero es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo sé que es una cuestión que muchas personas desconocen, tienen curiosidad de saber, y es importante saberlo, claro que es importante, pero a veces lo que pasa es que nosotros hacemos todas unas ideas, tenemos todos unos pensamientos, algunos lo proyecta sobre un plan estructural, empresarial o político, lo que sea, y hace una estructura y tiene que alcanzar algo, y eso no es lo que nos está hablando el Señor. Dios nos ha creado y Él nos conocía desde antes del vientre de nuestra madre, que dice que nosotros existíamos antes de que la materia se diese aquí y que los ojos de los humanos pudieran ver. Ya nosotros existíamos para nuestro Dios, nosotros éramos plan de Dios. Que ninguno de nosotros echemos a perder el plan de Dios, dejando de cumplir el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo. Nosotros tenemos que saber cuál es el plan que Dios tiene para nosotros y cumplirlo. Y la mejor de las maneras, como conclusión que sacamos esta mañana ahí, es obedecer a Dios. Es leer la palabra de Dios, orar a Dios. Todos esos principios que son básicos y universal para todo hijo de Dios, es lo que nosotros debemos poner en práctica, y veremos la gloria de Dios, caminaremos con Dios y veremos cómo Dios se mueve en medio de nosotros. Amén. Sí, la puerta abierta al menos habla de un llamado que se debe realizar y realizar con decisión. Si vemos 1 Corintios capítulo 16 versículo 9, Pablo lo expresa de una manera, y él lo entendió así, ¿no? Dijo: Dios nos ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios. Adversarios siempre vamos a tener,
Cuando Dios abre una puerta es para que entremos a una nueva etapa de nuestra vida, una nueva etapa ministerial. Estaremos tocando como creyente y líder una nueva experiencia en nuestra vida, en nuestro ministerio, como familia, como personal, como iglesia. Pero ahí estaremos iniciando algo nuevo por esa puerta nueva que Dios ha abierto para nosotros. Amén. Dios nos abre siempre oportunidades. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos susurra, a lo que Dios nos muestra. No tenemos que estar en ese ajetreo del mundo constantemente sin tener tiempo de buscar de Dios, de buscar de Él lo que Él tiene para nosotros. No te preocupes que adversidad va a haber el enemigo, Satanás, no va a tratar de impedirlo. No, él va a querer abortar ese propósito para el cual Dios no abrió la puerta. Pero son muchos los adversarios, dice, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que esa puerta grande y eficaz por la que Dios nos introduce, nosotros como hijos de Dios, obedientes a Dios, haciendo su voluntad, no vamos a fracasar. Y eso es lo que tenemos que tener bien en mente. Aunque otros fracasaron, y tú has visto fracasar, pero tú en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, no va a fracasar, sino va a vencer. Amén. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Sí, aunque tú has visto tal vez muchos que no lo han logrado, en Cristo nosotros lo vamos a lograr. Amén. Porque es Dios el que nos lo dice. Yo iré delante de ti. ¿Quién va delante de nosotros? ¿Quién va? Dios. Y si Dios va delante de nosotros, no debemos temer mal ninguno, ¿verdad? Ningún miedo, ¿no? Ni afrontar lo que tengamos que afrontar. ¿Cuál será la adversidad? Tenemos que ir adelante. Pablo lo dice también en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Hechos 2, 14, 22, sí. Pablo estaba muy convencido de eso. Y él dijo, y es menester que entremos en el reino por medio de mucha gloria, muchos regalos, mucho dinero, muchos aplausos, muchos halagos, muchos diplomas. ¿No? Yo tenía otra Biblia. ¿Qué? ¿Mucho qué? Iglesia despierte. En la iglesia dormida no va a poder entrar en el reino de los cielos. ¿O mucha qué? Tribulaciones. Entonces, ¿tú tienes tribulación? ¿Cuántos de nosotros cuando encontramos el más mínimo obstáculo, el más mínimo, ya deja de hacer lo que sentía de todo corazón querer hacer? ¿No? Uno, por ejemplo, tiene su semana ahí orando al Señor, y tiene un plan, Dios le abierto una puerta, le muestra, va caminando, pero se encuentra con ¿qué? Con un pagano, no, con un hermano. Los paganos no te ponen problemas. Cuando tú quieres extender el reino de Dios, los paganos te ponen problemas. Los paganos va a echar cabeza y te dice, no quiero saber nada, lo que sea, pero te encuentras con un hermanito que te quita todo el ánimo, ¿no? Entonces tú puedes decir, ya sé lo que está pasando, ya sé a quién está usando el enemigo para impedir que yo siga adelante. Y si tú le crees a Dios y sigue adelante peleando, ¿no? Para alcanzar lo que debe alcanzar todo aquel que son sus hijos, para alcanzar y cumplir el propósito de Dios. Ahí nos ha puesto, en este caso aquí en Almería, vamos a alcanzar la voluntad de Dios, ¿no? Debemos nosotros caminar en la voluntad de Dios y tener mucho en cuenta que no es un camino de rosa. Amén. Pero si tú vas a esa puerta que Dios te ha abierto, sepa que Dios te está dando la oportunidad, y no solo la oportunidad, sino también la autoridad para que entre a poseer lo que allí hay, lo que Él allí ha puesto por ti. Amén. O sea, el primer principio, como hemos visto, es entrar por la puerta que Dios nos abre. ¿Cuántos van a entrar por las puertas que Dios les abre? Amén. El segundo principio, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Prestamos atención a la palabra? Analicemos la palabra. Es que con esta simple palabra ya que hace 10 predicaciones. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hermano, quiere decir que va a venir una prueba tremenda,
Quiere decir, si tú no estás fundamentado en la palabra, si tú no estás en comunión con Dios, si tú no estás en esa relación íntima con Dios, tú no vas a poder soportar esas pruebas que vienen. Que no son pocas las que vienen, fuertes. Yo también te guardé de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, no se piense que es en el tercer mundo, que si para allá, que si el oriente, el oeste, en el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Va a venir momentos donde nuestro corazón va a estar puesto a prueba. Nuestra integridad. Hay donde se va a resaltar realmente, y si somos o no somos, ¿de quién somos? Ahí es la prueba. Entonces el segundo principio es obedecer a lo que Dios nos ha dicho. Entremos por la puerta, obedezamos lo que Dios nos ha dicho. Si queremos ser nosotros esa iglesia que abraza su mañana, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice. Amén. ¿Vamos a obedecer lo que Dios nos dice? Amén. Entonces vamos a ser una iglesia victoriosa. Amén. Para la gloria de Dios. Dice, por cuantos ha guardado mi palabra. ¿Vamos a guardar la palabra de Dios? Guardar la palabra no es acumular un conocimiento y más conocimiento, ¿no? Como muchos lo hacen, ¿no? Y conocen la Biblia y la memorizan, la tienen todo en memoria. Guardar la palabra no es aprender ahí o algunos versículos para cuando uno necesite, que yo no digo que esté mal, que uno aprenda los versículos y conozca toda la Biblia, no digo que esté mal, pero guardar la palabra es obedecer lo que ella ha revelado a nuestra vida. Y la palabra está para dar un rema, una dirección, unas instrucciones, que es la que nosotros tenemos que poner en práctica y no ser únicamente oidores olvidadizos, como dice la palabra, ¿no? Guardar la palabra es eso, ¿no? Porque una de las cosas que la iglesia carece hoy, ¿no? En gran manera, y hablo de la iglesia universal, no es precisamente revelación. Lo que necesita revelación hay tanta, ¿no? Y hoy pueden ver ustedes que Instagram, que Facebook, que YouTube, que si esto, que si WhatsApp, que hay miles y miles de aplicaciones que uno puede recibir, todo tipo y toda índole, ¿no? Y a veces uno ya recibe tanto que no sabe qué recibir. Digo, paro, que, ¿no? Cada amistad que uno tiene, todos te quieren predicar, todos te quieren enseñar, que yo no digo que esté mal, pero ya lo que es muy importante es aplicar lo que uno tiene por delante, lo que Dios nos ha revelado. Y eso sí que hay pocos que lo hacen, porque muchos tú les ves que predica, pero tiene una actitud terrible cuando uno ve, ¿no? Dice, bueno, ¿dónde puedes sacar tanta enseñanza si después tiene esta vida? Porque no aplicamos la palabra de Dios. Tenemos que aplicar la palabra de Dios. Amén. Esa palabra revelada por su Espíritu. Entonces, no se trata solamente de conocer y predicar la verdad, porque la verdad no será verdad hasta tanto no sea probada en la experiencia de nuestra vida. Hasta que no hayamos, ¿cuántas veces no hemos tenido nosotros problemas, ¿no? Y estoy seguro, si le digo que levante la mano, casi por lo menos una gran cantidad de personas van a levantar su mano, donde ya están pasando por problemas, pero la única solución en la que tal vez ya tú la estás haciendo es orar, clamar a Dios y descansar en Él, porque es el único que te puede dar la solución y te podrá ayudar. Amén. Nosotros nos tenemos que mover sobre conceptos, únicamente sobre la verdad. Nosotros, y a veces no tenemos muchos conceptos teológicos que hemos aprendido o que nos enseña, ¿no? Y incluso podemos dominar toda la teología o la terminología bíblica entera, todos los estudios de la teología sistemática, y podemos estudiar en seminario y tener tantas cosas, y incluso poder saber manipular los sentimientos de las personas, pero eso no te garantiza que haya una palabra de revelación que te va a dirigir o que está dirigida para ti, ¿no? Y esa sea consecuente de lo que Dios te haya dicho, te haya revelado ya, ¿no? Por eso hay muchas personas que a veces te vienen y te dicen un montón de cosas. El Señor me ha dicho que te diga, el Señor me ha dicho que te diga, cuando tú sabes, bueno, aquellas personas que no tienen intimidad con Dios, que no, pues bienvenido, porque es lo único que puede recibir de parte de otro, pero está guiado por otro, que puede ser de Dios como puede ser que no sea de Dios. Pero lo lindo es cuando alguien te confirma algo que ya Dios te ha dicho. Dios te lo ha hablado y tú vienes, y otra persona viene y te revela, el Señor me ha dicho esto de parte de Él, y tú recibes esa como una confirmación de lo que ya Dios te ha declarado, ya te ha dicho, ya te ha manifestado en esa relación íntima que tenemos con Él. Lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos, seamos obedientes y
nosotros podamos creerle a Él. Amén. A veces Dios incluso nos va a exigir hacer cosas que nosotros no entendemos. Yo no sé si hay muchos que le ha ocurrido eso, pero puede ocurrir, ¿no? Y tal vez ir a donde nosotros no sabemos ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni incluso ni por qué, ¿no? Pero y a veces nosotros esperamos, pero nosotros no tenemos que tener todas las explicaciones. Lo único que tenemos que hacer es dar el paso que Dios nos ha dado a dar. Él seguirá las instrucciones, es obedecer. Y tú poco a poco recibirás todas las instrucciones. Obedecer lo que Dios nos dice es lo que nos toca a nosotros. En Hebreos 11:8 dice que Abraham, siendo llamado, salió para obedecer sin saber a dónde iba. ¿Lo habéis oído? Abraham, siendo llamado, salió para obedecer sin saber a dónde iba. Entonces, Dios a veces no te tiene que dar todas las explicaciones, sino en parte, ¿verdad? Y Dios lo que hace es únicamente dirigirte a donde Él quiere llevarte. Cuando Dios te dirige, tú no tienes que tener ningún otro tipo de argumento. Lo único que tienes que es obedecer a Dios. Nos toca obedecer a Dios. Sencillamente cree que el Dios que te ha dicho, ¿no? Y que ha dicho también a Abraham, y si Abraham lo pudo lograr y Dios le dio, precisamente Dios le dio porque él obedeció, y nosotros también tenemos que ser obedientes. Amén. Pablo en Romanos 4:18, ahí tenemos una poderosa verdad que te afirma en lo que Dios nos está declarando. Dice que Abraham creyó, ¿no? Hermano, creer, teniendo en cuenta que creer es obedecer, ¿vale? Creer es obedecer, pone en práctica, ¿no? Hace lo que Dios nos ha dicho. Dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? Creyendo aún las cosas, aunque veía algo imposible, veía algo contrario, ¿no? Aunque todo fuese contrario, él obedecía a Dios. Él lo decía porque sabía en un momento dado vería la poderosa mano de Dios. Y eso es lo que nos toca. Nosotros a veces queremos todas las explicaciones, y no tenemos todas las explicaciones, y no tenemos todo el conocimiento, nosotros nos queremos dar un siguiente paso. Hemos dado el paso de fe, de aceptar a Cristo, de amarle, de servirle, pero cuando nos encontramos frente a un reto y incluso dice, bueno, es Dios el que te está llamando, pero si tú no tienes todo el plan revelado de parte de Dios, te estanca, te paraliza, no quieres saber nada. Qué triste es perder esa confianza. Ahí tenemos el ejemplo de nuestros hijos, ¿no? Cuando son bebés, cuando ellos confían plenamente en nosotros, ¿no? Cuando aquellos que tienen hijos, ¿no? Cuando te dice tu hijo, ven, confía, puede estar arriba de un muro, tú dices, salta tus brazos, porque confía en lo que tú dices ciegamente, porque sabe que tú lo amas y le ha mostrado tu amor, le ha mostrado esa fidelidad, ese cuidado que le está dando constantemente. No tiene ningún problema en hacer lo que tú le dices. Ya es otra cosa cuando entra un razonamiento, y aquello que tiene hijos un poco ya a los 14, 15 años sabe lo difícil que es, ¿no? Que es la misma situación con la que se encuentra Dios con su iglesia, que ya lo sabe todo, lo quiere saber todo, no obedece, si no quiere hacer su voluntad, si no lo tiene todo claro, no quiere hacer nada. Entonces nosotros, Dios lo que nos demanda es que nosotros le creamos a Él, que obedezcamos su palabra, lo que Él nos da, y Dios nos va a dirigir. Él creyó, Abraham, de esperanza contra esperanza. ¿Y creyó para qué? Para llegar a ser lo que fue Abraham. Amén. Entonces, nunca llegará a ser lo que Dios se ha propuesto contigo si no desarrollas ese don de Dios que Dios te dio, ¿no? Si no lo desarrollas, nunca lo va a llegar a ser. O sea, nosotros necesitamos reconocer los dones que Dios nos ha dado y está desarrollándolos para la gloria de Dios. El don que Dios te dio, si en tu espíritu sabe que tiene conformidad, ¿no? De que es de Dios, ¿no? Y así tu iglesia te lo ha ratificado, ¿no? Es porque Dios ya determinó un propósito en tu vida. No esperes saberlo todo. Poco a poco te lo va revelando y lo va confirmando. Y ahí te lo dirá, te irá dando los pasos a seguir. Entonces, lo primero que uno tiene que decir, ¿no? Y en este caso, hablando de congregación,
No deja de congregarte, por supuesto, de estar en comunión con el liderazgo, expresar tu deseo, tu sentir, lo que tú sientes, para que sea ratificado, sea puesto a prueba, en el sentido, porque por supuesto se ve una obediencia, una sumisión a Dios, y entonces no hay ningún problema. Será lo que Dios tiene, nadie te lo puede quitar. Lo que Dios tiene establecido se realizará en tu vida. Espera en los momentos de Dios. Dios va a abrir la puerta. Si la ves cerrada, Dios la abrirá. Cuando Dios la abra, entra y tú verás lo que Dios tiene ahí para ti. Amén. Yo no sé a cuánto Dios le ha dado el don de evangelismo, pero ustedes no estén esperando que aquí haya programa, ¿no? Hay veces personas, es que yo quiero ser parte, que yo quiero ser, claro, pero es que evangelizar nos toca hacerlo, y nos toca hacerlo cada momento de nuestra vida. Allá donde vayamos, ahora cogemos el autobús, cogemos el tren, cogemos el metro, cogemos el coche, lo que sea, vamos a poner gasolina, vamos al supermercado. Allá donde vayamos, debemos predicar la palabra de Dios. No hace falta que tú tengas una autorización, no hace falta que a ti te den un permiso especial para que tú lo hagas, ya Dios te lo ha dado. Y lo tenemos que hacer en obediencia, sumirse a su palabra, ¿no? Alabado sea nuestro Señor. Hay muchas cosas de Dios en nuestra vida que hemos abortado. Y eso es motivo porque no le hemos obedecido. O por negligencia, o por indiferencia, o incluso a veces por miedo. Abortamos el plan de Dios. Hay cosas a veces que no entendemos, pero nosotros no tenemos que entenderlo, como le he dicho. No necesitamos saberlo todo para obedecer. Basta recibir unas instrucciones y obedecerlas, poner en práctica las manos y ponerse en las manos de Dios. Abraham creyó y obedeció, ¿no? Sin saber, pero no llegó a ser lo que él quería. Él quería ser un padre enaltecido, ¿no? Pero Dios quería que fuera un padre de multitudes, y así fue. Y en obediencia se hizo la voluntad de Dios. Nosotros a veces tenemos planes humanos, planes que no glorifican a Dios, planes que manifiesta que realmente incluso no hemos muerto a la carne. Y qué triste es ver cómo que a veces esas frustraciones por no entender lo que Dios quiere hacer, porque no coincide con nuestra voluntad, con nuestros deseos. Y hay una frustración, e incluso una dejadez, incluso una abandonada, incluso el camino del Señor, porque no se cumplen los planos que tú le estableces a Dios, cuando es Dios el que tiene que establecernos los planos para nuestra vida. Amén. Que Dios nos ayude a ser obedientes. Hemos visto que entrar por la puerta que Dios abre, obedecer lo que Dios nos dice, lo que nos ha dicho. Y el tercer principio, en el versículo 11, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, tú tienes que retener lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado algo, reténlo. No lo eche, no lo menosprecie, no lo aparte, no lo paralice, no lo deje de parte. ¿Y qué son las cosas que nos manda a retener? ¿Cuáles son las cosas que Dios nos manda a retener? No las que yo puedo construir, no las que yo he recibido, no las que yo fabrico yo por mi cuenta, no las que yo quiero, o a veces lo que uno se puede estar pensando. Retén lo que Dios te ha dicho, lo que Él te ha dicho, es lo que Dios te dio. Y muchas veces nosotros estamos reteniendo cosas que son propias nuestras, porque son producto de nuestra tradición, de nuestra formación, de nuestro fracaso y cuántas cosas, estructura que tenemos en nuestra mente denominacional, de iglesia y tantas otras cosas que estamos dentro de un patrón que no dejemos Dios obrar en nuestros corazones. Que nosotros retengamos lo que Dios nos ha dado. Siempre que Dios nos abre una puerta y nos libera una palabra y nos envía a Él a hacer algo, siempre nos dará el propósito para ello. ¿Lo creen? Siempre. Y nos dará siempre ese potencial para poder lograrlo. ¿Lo creen? Siempre. Nosotros debemos entender, hermano, que en el diseño sabio de Dios hay un propósito para nuestras vidas. Busquemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando uno fabrica algo determinado, ¿no? Tú puedes fabricar un satélite, puedes fabricar un coche, puedes fabricar lo que sea, ¿no? Cuando hay algo que no funciona, cuando hay algo que no va, ¿qué hace uno? Va al constructor, ¿verdad? Aquel que ha construido el elemento, ¿no? Cuando nuestro móvil ya no funciona, ¿qué hacemos?
mandamos a la fábrica para que lo investigue, lo repare, lo arregle, ¿no? ¿Quién es nuestro creador? ¿Quién nos ha creado? ¿Quién nos ha formado? Dios. Entonces, ¿a quién vamos a ir? ¿Al mecánico del rincón? ¿Al panadero? ¿A quién vamos a ir? A Dios. Él sabe, Él conoce y a Él que tenemos que someternos para hacer su voluntad. Amén. Dios nos ha elegido y nos ha dado un propósito. Cumplamos el propósito de Dios. Amén. Cuando Dios nos llama, inmediatamente nos define el propósito y dice: te voy a abrir una puerta, te voy a dar los tesoros, te voy a llevar a que tú puedas realizar esto o aquello. Ese es nuestro Dios. Él, paso a paso, te va a descubrir el propósito que tú tienes, que Él tiene para tu vida. Amén. Cuando Dios nos envía a hacerlo algo, Él puso ya dentro de nosotros, ¿no?, ese potencial para que ese propósito se logre, para que ese propósito sea cumplido. Amén. Amén. Muy poco convencidos parece que están. ¿Están convencidos que es así o no? Amén. Sí, hermano, cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios. ¿Para qué? Para expresarle a Él. No para que tú montes tu negocio, que yo no digo que no haya que montar negocio, pero el propósito de Dios es glorificar a Dios. Amén. Y nosotros debemos darle a conocer, tenemos que expresarle a Él. Pero expresarle a Él no es únicamente con palabras. Dios dice, aquí dice este pasaje, no, sino vidas, con vidas transformadas, con vidas que se han dejado transformar por la palabra. Jesús habló acerca del reino, lo vemos en Mateo 25, y aquellos que han hecho los libros de la vida de Jesús se recordarán de todos estos pasajes, ¿no? Y dijo que el reino de los cielos es semejante a, y lo comparó con la habilidad que tiene a alguien, ¿no?, para distribuir los recursos, ¿no? Mateo 25, 15, ¿no? Si ven la ilustración del reino, tiene que ver con esa capacidad que Dios da a cada uno de nosotros para administrar su propósito. Porque el reino de los cielos es, ¿y qué hace? Lo compara con algo. Entonces, bajo la dimensión del reino tenemos que entender que nosotros somos esos mayordomos responsables de lo que Dios nos ha confiado. No somos dueños de nada, somos únicamente mayordomos, ¿no? Incluso de nuestros hijos. Nuestros hijos no nos pertenecen, le pertenece a Dios. Nosotros tenemos que somos los mayordomos que tenemos que cuidar, velar y hacer una buena administración para Dios. Ahora bien, aquí podemos de esta parte podemos tener una enseñanza muy clara, ¿no? Y tenemos que ver en el versículo 15, ¿no? Dios espera que sirvamos con habilidades y oportunidades que Él nos da. El versículo 15 dice: entregó sus bienes a cada uno conforme a ¿qué? Conforme a su capacidad. Entonces, lo que Dios te ha dado es conforme a tu capacidad. Y Dios no te va a demandar más de aquello que no está capacitado para hacerlo. Lo que Dios te manda hacer, te capacita, deposita en ti. Entonces, no te preocupes si Dios te ha dicho que haga uno, a uno. No te martirices, aunque tú veas a otro que haga 100 o haga 1000. El que le ha dado 1000 tendrá que dar cuenta de esos 1000. Te da uno, pues dé cuenta de ese uno. Ese es nuestro Dios. Amén. Yo sé que a veces nosotros queremos hacer para el Señor, pero Dios se conforma con lo que Él ya te ha revelado que haga. No hace falta que tú hagas más de la cuenta. A veces el querer tanto hacer incluso puede ser molestia para que otros no puedan hacer lo que Dios le han demandado hacer. Si tú estás en una posición de molesta para que otro pueda hacer lo que Dios le ha dado a desarrollar, estás molestando. Y eso no quiere decir que tú dejes de amar a Dios. Si tú ya has hecho lo que Dios te está mandando hacer, ya está cumpliendo con nuestro Dios. Amén. Cuando hay un espíritu que es competitivo, por ejemplo, con envidia, mirando la posición, cuando a veces uno, ¿y cuándo yo llegaré a tal? ¿Cuándo llegaré a hacer esto? ¿No? ¿Cuándo tendré esto? ¿Cuándo tendré aquello? ¿No? ¿Y cuándo yo seré aquello? ¿No? Hay gente que planifica esas cosas, ¿no? Entonces, tú no estás extendiendo el reino de Dios, estás completamente desconectado del reino de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros.
Dios te va a revelar el propósito que tiene para tu vida. Amén. Nosotros no podemos construir el reino de Dios conforme a nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que está bien o lo que hace una empresa, sino lo que el Espíritu de Dios nos revela. Amén. Que Dios nos ayude a obedecer, a saber cuál es el propósito y no obstruir nada, sino hacer la voluntad de Dios. Amén. Puede ser que a veces uno piensa que quiere esto y aquello, pero Dios tiene otro plan. Dios lo que quiere es hacerlo a su manera y basta, punto, es suficiente. Y cuando tú haces esa voluntad, porque tú la conoces, porque Él te la revela, en ti te inunda una profunda paz donde Él, donde tú en su presencia, Él te confirma lo que estás haciendo, si lo estás haciendo bien para su gloria. La segunda enseñanza que tengamos aquí de Mateo es que vemos en la parábola es que Dios desplaza a los que no valoran ni desarrollan lo que Dios le da. Saben ustedes que como Dios da unas monedas a cierto, ¿no? En el versículo 24 vemos que Él viene, pero Él viene, versículo 19, Él viene a buscar resultados. Él viene a buscar resultados. Dios no es que venga para que tú le des un informe, que tú digas esto o tú le des estadística. Dios lo que quiere es fruto. Amén. Es lo que quiere ver fruto digno de ser verdaderamente hijos de Dios. A Dios no le intimida o no le impresiona estadística inflada, a veces que la inflamos nosotros con mucha información, muchas cosas. Lo que realmente le importa son los resultados que son claros y precisos para la gloria de Dios, ¿no? Que sobre todo lo que Él nos ha dado, cómo nosotros lo hemos ministrado, ¿no? Todo eso que nosotros hemos recibido de su parte. Así que no tengo que vivir para impresionar a nadie, ni tengo que estar aparenteando ser y hacer y tener lo que no soy, ni tengo ni hago. Yo tengo que ser responsable con lo que Dios me ha dado. Amén. Y ahí uno puede vivir tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que el Señor viene a pedir? ¿Qué es lo que viene a pedir el Señor? ¿Qué viene a pedir el Señor? Cuenta, resultado, ¿verdad? Resultado. Mira, el Señor si te ha llamado, Él no te ha llamado a fracasar. Nunca Él no nos llama para que nosotros fracasemos. Amén. Entonces quiere decir que cuando nosotros vamos a tener que rendir cuenta, no vamos a tener ningún tipo de excusa. Amén. No vamos a tener ninguna excusa, no te estés inventando excusas. Hay gente que vive de excusa, hay gente que vive planificando la excusa en vez de planificar cómo hacer la obra de Dios, o que la obra que Dios le ha encomendado, ¿no? Siempre buscando que si esto y aquello para justificar. Qué triste, ¿verdad? Habéis escuchado a esas personas, ¿verdad? Que andan lloriqueando por ahí, no me ayuda, nadie me dice nada, es que no me apoya, mi pastor no me dijo, ¿no? Y algunos dicen, bueno, mi misión no me envió. Yo le decía antes cuando estaba viendo el vídeo, de Haití no hay nadie, digo, pues yo voy. Cuando nuestra hermana Constanza estaba diciendo que en Haití no hay nadie, pues yo dije, apúntame, ya me voy yo para allá. Estemos atentos a lo que Dios nos dice y obedezcamos a nuestro Dios. Hay gente que siempre están justificando su microsidad, ¿cómo se dice? Su mediocridad. Y es triste. Nosotros tenemos que entender lo que Dios nos revela y buscar hacer su voluntad. No excusa. Siempre excusando a uno, a otro, al sistema, al entorno. Y a veces tú les escuchas, hermano, ora por mí, por eso y aquello, pero estás tú en la voluntad de Dios. Estás haciendo la voluntad de Dios. Mira, una cosa es cierta. David es un hombre que por lo menos él reconocía su pecado. Y él reconocía su pecado delante de Dios. Y Dios no lo perdonó. Dios lo perdonó porque él confesó. No lo perdonó porque era un chico guapo, porque era rey. No, es porque él confesó, ¿no? Porque él reconoció que era culpable, que había hecho abominación delante de su Dios.
Y fue entonces cuando Dios lo perdonó y lo libró. ¿Por qué? Porque Dios no perdona excusa. Dios no perdona excusa. No, pecados confesados. Pecados confesados, porque pecados tenemos, pero los pecados cuando los confesamos, así es, Dios perdona los pecados confesados. Amén. Ahí vemos en esa parábola el que dio uno, Dios le dio uno, ¿verdad? Porque Dios sabía que su capacidad para multiplicar era de uno, ¿no? Producir y cuidar uno. Y por eso no le pidió cuenta de dos, sino le pidió cuenta de uno. Pero mira hasta dónde estaba su mediocridad, se dice así, su mediocridad, ¿no? Que con uno no fue capaz, por eso fue desplazado y le fue quitado. La enseñanza es que si tú no haces lo que Dios te pide, entonces será desplazado, como fue también desplazado el rey Saúl. Amén. Y lo que él tenía para ti, le será dado a otro. A veces dice, bueno, es que los dones son irrevocables. Sí, tú puedes tener un don, pero ¿el don para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Pero si tú no cumples el propósito de Dios, ¿para qué te sirve el don? No. Muchas veces nosotros oramos por recursos. Señor, danos esto, danos aquello. Y Él nos ha venido probando. Nos ha venido probando tal vez con dos. Él te ha dado dos. Y como ha visto que con dos no eres fiel, no eres responsable, ahí tú puedes tal vez orar, ayunar, patalear, todo lo que tú quieras. Tú puedes hacer vigilia, pero Él nunca te va a dar 10. Nunca te va a dar 10. Porque con dos ha mostrado que no ha sido fiel. No hay resultado. Y Él quiere resultado. Amén. Si tú no lo haces, Dios no ha perdido nada. Pero tú sí, que has perdido la oportunidad que tenía para llegar a ser y tener lo que Dios quiso darte. El plan de Dios no queda interrumpido en alguna manera. Él da otro. Eso que estaba allí, porque Dios nunca va a desperdiciar los recursos que Él libera. Siempre lo va a usar. Si nosotros no lo tomamos, otros lo van a hacer. Ahí está el reto para nosotros como iglesia. Hemos visto el primer principio, entrar por la puerta que Dios nos abre. Segundo principio, obedecer lo que Dios nos ha dicho. Tercero, retener lo que Dios nos ha dado. Y ahora por cuarto lo vamos a ver en el versículo 12. Y ya terminamos. Versículo 12 dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. El que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios. O sea, nosotros somos llamados a ser vencedores, a desear lo que Dios nos ha prometido, a alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Y hay tres cosas que nosotros tenemos que desear bajo esa promesa, ¿no? Esto prometo a los que vence, dice el Señor, a los que vence. Y esto aseguro para aquellos que se mantienen vencedores, aquellos que realmente están caminando en victoria. Amén, alabado sea Dios. Si estamos bajo la autoridad de David, ¿no? Es para llegar a cumplir ese propósito de Dios y tener a nuestras vidas la victoria que ya fue garantizada por Cristo Jesús. No vamos a ir a alcanzar la victoria. No, hay quien está peleando para alcanzar la victoria. Nosotros debemos estar en la victoria que ya Cristo nos ha dado. Amén. Y esa es la diferencia. La diferencia es que no vamos a ir a alcanzar la victoria, ya estamos en la victoria, porque Él nos la ha dado. Nuestra responsabilidad es caminar en la victoria, ¿no? Con una actitud militante de parte de Dios, ¿no? Como capitán, ¿no? Y a veces nos dicen que nosotros somos agresivos, pero debemos ser agresivos en lo espiritual, no machacando, ni maltratando, ni acusando a nadie, pero sí dando a conocer la palabra de nuestro Dios sin temor, sin miedo. Y ahí es donde nosotros debemos ser esos militantes y perseverantes, dando a conocer a nuestro Dios. Amén. La mayoría de nosotros hemos estado de
de forma pasiva enfrentando al enemigo, incluso resistiendo a veces, pero a veces dejándole vencer, ¿no? Pero nosotros lo tenemos que mantener firme. Amén. Firme. Y a veces tú escuchas a los hermanos, les comenta cómo está y están todos apagados, están todos tristes, están en derrota, ¿no? ¿Cómo está? Ahí estoy sufriendo, ahí estoy padeciendo. Y yo no digo que no haya sufrimiento y padecimiento, porque ya el Señor nos dice que tenemos que afrontar bastantes adversidades, pero de todas ellas Él nos ha dado la victoria. Amén. Yo les puedo decir que ahora yo estoy aquí de pie, pero es por únicamente a la gracia de Dios, por creerle a Él de que yo puedo estar de pie. No, tengo un problema tremendo aquí en mi espalda, pero Él es el que me sostiene. Él es el que me sostiene y yo tengo que resignarme a lo que Él quiere hacer, porque no lo entiendo, pero seguiré trabajando aunque no entienda por qué lo hace. El domingo pasado estaba aquí que yo no podía ni ponerme de pie, pero sin embargo cuando vine aquí tenía mi pierna fresca, fuerte, y hoy igual, tengo mi pierna fuerte, fresca. Cuando termine ya tenía que empezar a cojear porque no puedo aguantarlo, eso es lo que me pasó el domingo pasado. Y yo diría, bueno, Señor, si yo sufrí, pues ya no voy más a la iglesia. Yo no sé por qué. Tal vez será porque tanto digo que voy a dejar el púlpito, voy a dejar el púlpito, y dice, aquí únicamente tú vas a tener paz. No te voy a dejar, te voy a dejar como Jacob cojeando. Y tendrá el lugar, la paz, ahí donde tú no quieres estar, donde yo quiero que tú estés, aquí predicando mi palabra. Que Dios me ayude, me dé sabiduría y sobre todo que yo no sea rebelde a lo que Él quiera hacer con mi vida, porque el propósito y el beneficio para todos está en que cada uno de nosotros obedezcamos como comunidad cristiana para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando somos bendecidos, todos somos bendecidos. Y cuando uno se duele, todos deberían dolernos. Y ese es el verdadero cristianismo, esa es la vida cristiana. No mirar para un lado, mirar para otro cuando la persona está en problemas, ¿no? Que nosotros sepamos afrontar la situación, la verdad, ¿no? Y sobre todo saber que es lo que dice que esas promesas es para qué, para que venciere. Lo hemos captado. ¿Para quién es las promesas? Para que venciere. Entonces esa iglesia tiene que ser una iglesia activa, agresiva, diría yo, ¿no? En su avance. Pero yo no estoy hablando de estrategia humana como está haciendo Putin en Ucrania o Zelensky en Ucrania. Yo no estoy hablando de esa guerra, ¿no? Estoy hablando de una guerra espiritual, una guerra donde tenemos que pasar de rodillas, donde cuando veamos a los hermanos que cuando te está diciendo algo con amor, tú puedes ver también su rodilla que está llena de callos. Porque una persona que viene a decirte o instruirte en las cosas del Señor y ni siquiera tiene un callo en sus rodillas, es triste, pero bueno, nosotros como iglesia debemos definirnos cuando nosotros defendemos realmente la verdad y predicamos la verdad, ¿no? Y ahí Dios nos da la victoria. Ahí cuando nosotros somos fuertes y le resistimos al diablo. Entonces, son principios poderosos de una autoridad espiritual que Dios quiere que su iglesia tenga para seguir caminando y viviendo en este mundo que ahora, sobre todo en estos momentos que vienen momentos tan difíciles en la vida. El diablo va a seguir atacando y va a atacar, pero nosotros tenemos que entender que somos los vencedores, que ya lo ha vencido Cristo. Amén. El diablo nunca va a poder defender, ¿no? Él mismo, ¿no? Nunca se va a poder defender, porque la defensa es un derecho legal de la justicia. Y entonces no puede tener una defensa. Y Satanás ni conoce justicia, ni ha sido justificado, ¿no? Así que cuando tú andas ahí en esa autoridad que Dios te ha dado, en la autoridad de Jesús, ahí predica la verdad de Jesús, camina en la santidad de Jesús, ¿no? El diablo es indefenso frente a ti, no puede nada absolutamente. Amén. Él no tiene forma. Cuando tú le lanzas esa palabra divina, esa palabra de Dios con autoridad, cuando tú sueltas esa verdad de Dios de tu boca, y es verdad en tu espíritu, Satanás no conoce ese código. No conoce, puede nada más que huir. Él no puede defenderse porque él no conoce justicia. Él es indefenso frente a la verdad. Él queda completamente desprotegido, no tiene fuerza, no puede hacer nada. Cuando Satanás te ataca, tú te puedes defender, pero el plan de Dios no es que esté ahí en una actitud defensiva, ¿no? Ese no es el plan de Dios para nosotros, sino que vaya
nosotros que vayamos al frente y peleemos la buena batalla. La iglesia de Cristo es una iglesia que avanza, que ataca, no que se defiende. Ataca, avanza. Amén. Y ahí veremos a un demonio indefenso que se irá corriendo, retrocediendo, porque sabe que andamos en la autoridad de Cristo y andamos con esa llave que Dios nos da, la llave de David. Entonces hemos visto, como ya les hemos dicho, entrar por la puerta que Dios nos abre, obedecer lo que Dios nos ha dicho, retener lo que Dios nos ha dado y desear lo que Dios nos ha prometido. Dios te ha prometido algo, deséalo de todo corazón. Hemos visto, y ahora resumo, Dios dice, retén lo que te he prometido, retén lo que te he prometido. Una posición que no se puede desplazar, columna del templo de Dios somos, amén. Una identidad que no se puede suplantar. Dios te dice, yo te doy el nombre de Dios, que el Espíritu nos traiga revelación del nombre dado en Cristo. Un destino no se puede alterar. Un destino dado por Dios no se puede alterar. Amén. Dijo, ustedes son la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Somos nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, dándole gracias a Dios, ¿no? Y yo oro al Señor, que el Señor nos haga una iglesia de ciudad, ¿no? Una ciudad del reino me refiero, ¿no? La que viene a establecer la autoridad de Dios y tiene el poder de destruir el sistema diabólico anti-Dios que existe y que está tomando más lugar. La verdadera ciudad que establece el reino es la ciudad que tiene el fundamento correcto, bíblico, ¿no? Columna, baluarte de la verdad, y que tiene el nombre correcto. Ella tendrá el poder para traer el reino de Dios a la tierra y que se haga la voluntad de Dios. Oremos entonces, inclina tu rostro, dame gracias a Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, nosotros recibimos en nuestro espíritu ese desafío que tú nos has dado hoy en esta mañana. Oh Señor, queremos llegar a hacer lo que tú quieres y has dicho, o nos ha dicho a cada uno de nosotros y como iglesia. Pero también te pedimos, Señor, que tú nos des la sinceridad, la humildad, para renunciar a lo que es humano, a todo lo carnal, a lo que es producto del materialismo, del hombre, de la redoma. Y queremos y nos sometemos a la unción, a tu unción, Señor, a la unción del cuerno, a la que viene de tu trono, Señor, a esa que está dada para establecer tu reino. Esa unción genuina que viene de ti, Dios, no fingida, no manipulada. Sino tu divina intervención, mi Dios, queremos. Oh Padre, suelta esa unción en cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú una vez más nos revela tu voluntad para nosotros. Y queremos hacer tu voluntad, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que tú avives esta congregación en armonía. Que tú la avives en lo más profundo de sus entrañas. Ahí ese fuego que había ahí en tu iglesia primitiva, cuando recibieron al Espíritu Santo. Esa unción de los altos, ese amor alto, ancho, profundo, nos inunde. Que ese llamado apostólico, esa visión misionera como proyecta y hemos proyectado también de ayuda a otros lugares, esa capacidad de pastorear, de evangelizar, también esa revelación de tu palabra pueda volver a tu iglesia. Ayúdanos.
Ayúdanos, Señor, a crecer y ser revolucionarios, Señor, en tu iglesia. Aquí, donde tú nos has puesto y nos has plantado en Almería, Señor. Padre, que tú nos reveles cada paso que hemos de dar, individual y como iglesia, Señor, como congregación, y que estemos siempre en tu voluntad, Señor. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas, Señor. Danos discernimiento, Señor. Señor, aquellos que a pesar que tú le has abierto puertas desde hace tiempo, anda sin ver, pueda entender, comprender y ver esa puerta abierta que tú les has abierto, incluso de hace tiempo, o en esta mañana tú les has abierto, Señor. Todo aquello que han estado ya esperando entenderlo por completo, todo tu plan para cruzar esa puerta, hoy puedan entender que no es necesario, ni tampoco lo vas a hacer si no lo has hecho hasta ahora, mi Dios, en revelarle todo, sino que den ese paso de fe pasando por esa puerta, para que así pueda ver lo que tú tienes ahí para ellos. ¿Cuántos hoy en día no están desperdiciando lo que tú tienes, Señor? Padeciendo, sufriendo incluso por ser ignorante, por ser desobediente, por no querer dar ese paso de fe. Padre, obra, Dios, obra los corazones. Obra los corazones que están heridos, que pueden ser motivos, Señor, de esa causa. A lo que aún está atrapado en este mundo por el engaño del enemigo, libértale, Dios. Libértale, Señor. Desátale, Dios de la gloria. Padre, que tu unción nos llene, Señor, de una manera que nos liberte, nos sane y nos refuerce, Señor, con esa valentía para seguir adelante, para pelear la buena batalla, para avanzar, Señor, y vencer y abrazar ese mañana que tú tienes para nosotros como iglesia, Señor. Señor, al igual que tú mirabas a la iglesia de Filadelfia, Señor, tú puedas ver nuestras vidas, la vida también de armonía, y podamos escuchar, Señor, todo aquello que tú tienes, Señor, para nosotros. En primer lugar, para poner una cuenta contigo, hacer tu voluntad. Padre, te lo ruego, te lo suplico. Padre, tú tienes aquí pueblo que te ama, que te quiere, pero puede ser temeroso. Pero hoy, Señor, tú, con esa unción especial que tú derramas ahora sobre sus vidas, tú rompes, Señor, todo ese miedo, todo ese espíritu de miedo, y son transformados ahora con un espíritu de valentía para hacer tu obra, Señor. Yo declaro sobre la vida de aquí, los que escuchan, sanidad, libertad y prosperidad en ti, Dios. Que todo sea para tu gloria, Señor. Visita, Señor, visita los corazones. Visita, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Padre, hay muchos que están ahora sin saber, pero a la perspectiva de lo que tú vas a hacer. Padre, obra, Señor. Dale una oportunidad más, Señor. A todos aquellos que han estado dudando, todos aquellos que saben incluso tal vez que te han estado ofendiendo, para que ahora se afirmen tu voluntad y hagan tu voluntad. Ayúdale, Señor. Padre, necesitamos de tu ayuda. Cristo ya venció y nos dio la victoria. Ahora que tu Espíritu nos redarguya, nos fortalezca para seguir adelante, nos guíe en esa verdad tuya. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.